Buenos días arquitecto, buenos días compañeros. El día de hoy mi grupo y yo desarrollaremos sobre la historia de la topografía. La topografía es la ciencia que se encarga de estudiar y representar las formas, dimensiones y características de la superficie terrestre. Esto incluye tanto los ambientes naturales como montañas y ríos, como aquellos ambientes modificados por el ser humano, ya sean caminos, edificios o canales. Su historia se remonta en la antigüedad, como las primeras civilizaciones empezaron a medir y organizar el espacio para actividades como la agricultura, la construcción de templos o ciudades y la distribución del territorio. El término topografía proviene del griego antiguo topo, que significa lugar, y grafe, que significa descripción, es decir, descripción de un lugar. Desde sus inicios, la topografía ha sido una herramienta esencial para el desarrollo de la humanidad. Hoy en día sigue siendo fundamental en áreas como la ingeniería, la cartografía y las planificaciones urbanas, ya que permite diseñar y ejecutar obras con precisión, optimizando el uso del terreno. Importancia de la topografía. ¿Por qué es importante la topografía? 1. Diseño y planificación de obras. La topografía proporciona información detallada sobre la mesa y características del terreno, lo que permite elegir con precisión las ubicaciones más adecuadas para desarrollar infraestructura como edificios, carreteras y redes hidráulicas. 2. Ahorra el tiempo y reducción de costos. Gracias a esa exactitud en las mediciones, la topografía contribuye a optimizar el uso de recursos y acotar los plazos de ejecución. Así, evitamos errores costosos y aumentamos así la eficiencia general del proyecto. 3. Supervisión técnica y control de calidad. Durante la ejecución de obras, las mediciones topográficas sirven para verificar los trabajos y ajustes a los planos originales. Esto asegura la precisión en la construcción y permite detectar y corregir desviaciones de tiempo. 4. Evolución de técnicas e integración tecnológica. Desde la antigüedad hasta la actualidad, la topografía ha sido crucial en la ingeniería. Hoy en día emplea herramientas avanzadas como drones, escáneres láser, GPS, etc. La tecnología LIDAR y SIG, lo que permite obtener modelos tridimensionales y análisis detallados de los terrenos. Objetivos de la topografía. En la topografía existen demasiados objetivos. He agregado 4 puntos. 1. Determina la forma y características del terreno. 2. Medir distancias horizontales y verticales entre puntos. 3. Calcular coordenadas geográficas o UTM y elaborar planos topográficos que sirvan como base para obras civiles. Y el cuarto punto es proporcionar datos para análisis geoespaciales en sistemas de información geográficas, SIG o GIS. Unas ramas relacionadas con la topografía pueden ser la geodesia, estudia la forma dimensional de la Tierra a gran escala en la base teórica de la fotogrametría. Utiliza imágenes aéreas o satélites para obtener información del terreno. Cartografía se encarga de
representar gráficamente los datos topográficos en mapas. Y cuarto, agrimensura o catastro aplica principios topográficos para determinar el terreno y propiedades. Las primeras mediciones de la prehistoria. Desde los asentamientos más antiguos ya se notaba la necesidad de medir y dividir el espacio, aunque no contaban con tecnología avanzada. Los grupos humanos utilizaban herramientas simples como cuerdas, estacas y piedras para marcar límites y en terrenos destinados a cultivos o la vivienda. Estos métodos, aunque rudimentarios, fueron los primeros pasos hacia una forma organizada de medir el espacio. Gracias a estas prácticas se podía asegurar una distribución justa de los recursos y se evitaban conflictos entre los miembros de la comunidad. Esto demuestra que la topografía tiene sus raíces en la vida social y económica. Desde tiempos muy remotos, no solo se trataba de medir terrenos, sino de establecer orden, seguridad y convivencia en la primera sociedad. Muchas gracias, eso es todo de mi parte. Les paso con mi compañero. Los egipcios destacaron en el uso de la topografía, especialmente para reorganizar los campos tras las crecidas del Nilo. Los agrimentores, conocidos como arpedonaptas, utilizaban cuerdas con nudos y plomadas para medir la precisión. Ese conocimiento también fue aplicado en la construcción de los templos y pirámides, como en el de Giza, que muestran un notable dominio en la geometría y la astronomía. La topografía en Egipto no solo garantizó la productividad agrícola, sino también planificación de grandes obras arquitectónicas y religiosas. En Sumeria y Babilonia se desarrollaron técnicas más avanzadas de agrimensura. Las tierras se registraban en tablillas de arcilla y se usaban figuras geométricas básicas junto con unidades de medida como el codo. Los babilonios también elaboraron tablas matemáticas que mejoraban los cálculos topográficos. Más allá de la agricultura, esta ciencia fue aplicada en la delimitación de templos, palacios y propiedades reales, convirtiéndose en una herramienta esencial para la administración del territorio y la organización del poder político. Los griegos aportaron los fundamentos matemáticos que transformaron la topografía en una ciencia más sistemática. Figuras tales como Mileto, Pitágoras y Euclides establecieron principios de geometría que aún se aplican en la medición de distancias y ángulos. Además, pensadores como Eratóstenes e Hiparco realizaron estudios sobre la forma de la Tierra que influirían en la cartografía y la geodesia. La herencia griega consolidó a la topografía como parte del saber científico y práctico de su tiempo. Los romanos llevaron la topografía a un nivel práctico muy alto gracias a su experiencia en ingeniería civil. Con ella construyeron caminos, acueductos, ciudades y fortificaciones. Crearon instrumentos como el broma, utilizado para alineaciones, y el chorobates, empleado para la navegación. También realizaron catastros oficiales para la administración de tierras, institucionalizando la profesión de los agrimensores y mostrando la importancia del registro en un imperio vasto. Tras la caída del Imperio Romano, en Europa se vivió una época de estancamiento científico. Esto afectaba a la tecnología, más que todo a la topografía. Esta etapa sería caracterizada por los mapas europeos, que se llegaba más por el estado simbólico hasta, digamos, una característica religiosa, dándonos en sí una perspectiva de los mapas del T o en O, por así decirlo, llegando así, digamos, una muestra de una perspectiva más
mundial, por así decirlo, una realidad geográfica. Sin embargo, tras la influencia del árabe, fue fundamental. Gracias a ellos se descubrieron conceptos y se tradujeron los textos clásicos para en sí dar una mejor perspectiva y una mejor técnica, digamos, de mapas en sí, transcripciones más que todo. También durante esa época se descubrieron los instrumentos como los astrolabios y también los cuadrantes, por dar así un ejemplo, que fueron muy utilizados en esas épocas. Estos instrumentos también tienen una facilidad muy clara a través del tiempo y a través de las navegaciones por el mar, dando en sí también el tiempo para calcular y digamos tener una perspectiva más amplia sobre las distancias y las coordenadas. Y también llegan a un punto en donde hicieron y llegaron a hacer descubrimientos geográficos, además de implementar métodos arquitectónicos y urbanistas, por decirlo así, la topografía. En esa época se empezó a tomar más claro cómo sería la construcción, sobre todo de las cosas, desde iglesias hasta murallas, por así decirlo. Esto usando métodos científicos como la calculación, la orientación, el levantamiento y sobre todo la teoría de las tierras. En otras palabras, la estabilidad, si la tierra resistiría, esa clase de cosas. En resumen, aunque la época de la topografía estaba en un punto de retorno para atrás y se había estancado, digamos que la aplicación de los árabes tomó un gran impacto, tanto así que retomamos el camino y volvimos a usar métodos científicos. El desarrollo y digamos así, la etapa de la topografía tomó un claro impulso. Y aquí llegamos a la época del Renacimiento. Con el auge científico de los siglos XV y XVI, la topografía tomó un evento experimental en donde habían avances notables que en sí eran producidos por interrupciones como las brújulas por así decirlo, un cambio más notable y más tardado, pero al fin y al cabo eficiente, y que en sí llevaban, digamos, la tarea de la astrología, que llevaban también los astrolabios, lo que dejó mejorando la precisión de la cartografía. Figuras como Leonardo da Vinci y Mercator aplicaron los avances en las matemáticas y aumentaron con los avances de la astronomía para crear representaciones más fiables, y así se estaría considerando que la topografía se estaría consolidando como una herramienta clave en los procesos de la ciencia actualmente. Combinaron dos cosas y sacaron de sí algo mejor. Es lo que se demuestra en sí como la innovación. Y de aquí seguimos con la topografía en las exploraciones del mundo, o de la humanidad. Tomemos esto en claro. Los viajes de Colón, los de Magallanes y otras exposiciones europeas tuvieron, digamos, un gran impacto, pues todas estas no se hubieran ejercido gracias a la cartografía. Bueno, gracias a las mediciones de tierras y también a las mediciones de mares, fueron posibles estas acciones a través de los trazamientos de rutas, y también está el levantamiento de mapas, y más si seguimos haciendo. La topografía actualmente en el mundo es algo que sí o sí se necesita, incluso para viajar. Y de aquí sacaríamos también las rutas comerciales, sin dejarlas de lado, obviamente. Y no podemos dejar de lado que la
topografía hizo que la cartografía fuera mejorando y tomara una mejor precisión, sin dejar de influir en varias formas. ¿Cómo decirlo? Leonardo da Vinci y Mercator fueron, digamos, aplicando más avances. Así es, no se quedaron en un solo punto, como si lo mencioné. Fueron haciendo mejores avances en las matemáticas y la astronomía, y así crearon una representación más fiable. Al inicio nadie confiaba, pero después de todo fue revolucionando y, digamos, llamó la atención de varias personas, más que todo comerciantes, porque en esa época era muy común la comercialización. Tanto así que ahora las herramientas que tenemos de la topografía se convirtieron en, digamos, un punto fundamental para la humanidad, y esto impulsó más que todo a la ciencia moderna. En este punto de la diapositiva llegamos al uso de las herramientas. Esta vez veremos herramientas principales que fueron utilizadas a lo largo de la historia de todo el campus y la trayectoria de la topografía. De aquí, cada época desarrolló instrumentos que en sí resultaron útiles para sus necesidades, y esto a saber en una base que sería, digamos, avances modernos. A este punto llegamos al uso de las herramientas en la antigüedad, que en este caso serían un par, digamos, de unas cuerdas y un par de nudos. Esto se usaba de medios para medir distancias, por dar un ejemplo así. También estaba la verificación de niveles de agua, que se usaba para verificar la orientabilidad y el groma, o decir la diatra, por así decirlo, para los ángulos. Y también estaban los astrolabios, por decirlos así, o sea, las herramientas que les había mencionado hace unos momentos, que fueron también un inicio clave y también una forma de demostrar cómo las herramientas podían ser utilizadas. Y también volvemos a la Edad Media. En este punto ya tenemos claro cómo era la Edad Media, ¿no? Pero los instrumentos que se usaban también eran muy útiles, para que se den cuenta de a qué me refiero. Apareció también el Domesdaibok, por dejarlo claro así. Es cercano y digamos un límite de tierras, por así mostrar una muestra de cómo se podría usar. Llegando en este punto se utilizaría la cartografía y también las mediciones de tierras. También se empleaba un término de papeleo, por así decirlo, público, en donde se escogían o se caracterizaban en forma económica puntos estratégicos, por así decirlo. Digamos, era ya algo más detallista, más con estadísticas y esas cosas. Era más que todo, digamos, papeleo político, por así dejarlo claro. Y llegamos a justamente mi parte favorita, el Renacimiento. Por dejar en claro, es una época de un gran avance tecnológico, básicamente porque aquí se empezó a descubrir el teodolito. Estos se usaban en cadenas. ¿De qué? Cadenas de Gunther. Mi pronunciación no es tan buena en este aspecto. Para medir o sí a sacar, digamos, una breve brújula. Y también no podemos dejar de lado así la rueda agrisor, que se usaba para recorridos largos, y esto de aquí fijaría, digamos, un gran uso en el estados, digamos, en los varios estados, por así decirlo. Se ubicaría también el arte y los diseños que se tomaban en cuenta. En este punto ya llegamos al siglo XVIII y el siglo XIX. En este punto ya se estaba perfeccionando, o ya se ha perfeccionado, los instrumentos siguientes, que serían las escalas, y también estaban los instrumentos normales, que eran el sextante, el solar compás, o también el duplilevel. Estos instrumentos también darían una facilidad
útiles al momento de sacar cálculos de niveles, y también estaría la innovación que estarían demostrando estas herramientas. En el siglo XX ha llegado un punto donde se han resolvido algunas incógnitas y donde se han traído nuevos inventos. En este caso, para la topografía llegaría la estación total, que sería usada para cambios electrónicos en sí, para una etapa, digamos, de mediciones a largas distancias, hasta estabilizaciones de suelos, hasta del GPS, por así decirlo, la ubicación, y también es una herramienta clara, por así decirlo. El GPS se usaba más que todo para ubicar zonas así. En la estación total era más para, digamos, sacar kilómetros y distancias de la Tierra, de cómo está compuesta, de qué está hecha. Y también está el GNSS, saca cálculos ya a tiempo real. Hasta el día de hoy la tecnología sigue siendo un gran avance para la arquitectura, más que todo para la topografía. Y aquí llegamos a una conclusión. Desde que usamos nudos con cuerdas para medir hasta la llegada de los satélites, por así decirlo, la topografía ha reflejado un gran avance en la humanidad. Otro método donde podamos entender los espacios, desde la evolución de las herramientas que tenemos ahora en la actualidad, hasta llegar hasta un punto terminal donde llegaremos o entenderemos cómo es el control o cómo es la ciencia para darnos tantos avances para encontrar un medio alto sobre la tecnología y así llegar a una solución en donde podamos en sí contactar con toda la sociedad. En el siglo XVII, el desarrollo del telescopio y los estudios de óptica permitieron mejorar la precisión de las observaciones topográficas. Surgieron los primeros diseños de teodolito más avanzados, que se convirtieron en instrumentos básicos para la medición de ángulos. Este periodo marcó la transición hacia una topografía con bases científicas más sólidas. En el siglo XVIII, la revolución científica consolidó a la topografía como disciplina moderna. En países como Francia llevaron a cabo levantamientos nacionales que permitieron elaborar mapas militares y civiles en gran detalle. El uso de métodos trigonométricos comenzó a extenderse, estableciendo como un estándar de precisión que perdura hasta hoy. En el siglo XIX, la revolución industrial impulsó el desarrollo de la topografía, especialmente en ferrocarriles, minería y urbanismo. Se perfeccionaron a niveles y se empleó la triangulación geodésica para grandes proyectos como el Grand Trigonometrical Survey for India. Fue uno de los ejemplos más ambiciosos en ese periodo. En la intervención de nuevos instrumentos, en el siglo XIX surgieron herramientas como el taquímetro y el teodolito moderno, que revolucionaron la práctica de la topografía. Estos instrumentos permitieron mayor rapidez y precisión, transformando la forma en la que se realizaban los levantamientos de campo. La topografía y cartografía militar. En guerras y conquistas, la topografía fue clave para planificar batallas y levantar fortificaciones y trazar rutas, consolidándose como recursos estratégicos además de científicos. En el siglo XX, primeras décadas, el avance de la aviación introdujo la fotogrametría aérea, una técnica que se utilizaban cámaras de aviones para capturar imágenes del terreno. Esta innovación resultó clave para la cartografía en el estudio de grandes superficies. La segunda mitad del siglo XX, con la llegada de los satélites, la fotografía dio un salto cualitativo, el cual se desarrollaron sistemas de posicionamiento global que más tarde se conocerían como el GPS, capacidades para medir con gran rapidez y exactitud. El surgimiento de la topografía digital. Con la incorporación de computadoras, la topografía cambió radicalmente. El procesamiento de datos que se volvió ágil y surgieron primeros planos digitales y con estos los modelamientos en 3 dimensiones que facilitaron proyectos de ingeniería y urbanismo a gran escala. Los GPS y GNSS. El levantamiento del GPS fue en el año 1978, el cual se desarrolló posteriormente del sistema de GNSS
marcaron un antes y después en la topografía. Estos sistemas permitieron obtener coordenadas en tiempo real con gran exactitud, optimizando levantamientos y proyectos del campo. Estaciones totales. En los años 70 y 80 aparecieron estas estaciones totales que combinaban el teodolito electrónico y el distanciómetro en un solo aparato. Estos equipos aceleraron el trabajo en campo y facilitaron la elaboración de planos más detallados. Drones en topografía. En la actualidad los drones se han ido convirtiendo en un gran aliado para la topografía, ya que están equipados con cámaras y sensores LiDAR, permitiendo cubrir grandes áreas. Topografía y sostenibilidad. La topografía contemporánea no solo sirve para construir, sino también para planificar de manera sostenible las áreas. Tipo de medición topográfica. Medición directa. Es un método que se saca con las medidas de manera física y manual. Medición indirecta es el método que se utiliza con las matemáticas y los equipos eléctricos para sacar las medidas. Topografía y sensores remotos. En las 2 últimas décadas, la topografía se ha fortalecido con los sensores remotos en satélites y modelos digitales de elevación. En conclusión, la historia de la topografía muestra una evolución constante desde el uso de las cuerdas y estacas en la antigüedad, pasando por los instrumentos romanos, la preservación árabe en la Edad Media, los avances del Renacimiento de la Revolución Científica, hasta llegar a los instrumentos tecnológicos modernos. Gracias.